Híjoles, pues bien dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Sigue dando problemas la reforma judicial que comenzó como una ocurrencia, por no decir una venganza, del expresidente López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia por no darle luz verde a sus iniciativas. Y estos problemas, por cierto, eran predecibles, se advirtieron desde hace casi un año, el 5 de febrero, cuando el expresidente presentó su proyecto, pero fueron ignorados por el oficialismo una y otra vez. Ayer por la noche, renunciaron los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, argumentando una imposibilidad jurídica para continuar con el proceso. Con esta decisión de los 3 comités encargados de seleccionar a los candidatos a jueces, magistrados y ministros que llegarán a la boleta de la elección judicial, pues uno ya dejó de funcionar. Y da la casualidad de que el comité, que ya no está operando, es el único que tiene cierta autonomía del oficialismo. Los miembros del comité de evaluación decidieron detener sus labores porque hay diversas suspensiones derivadas de distintos amparos. En otras palabras, se detuvieron las operaciones porque varios jueces así lo ordenaron y por eso hablan de una imposibilidad jurídica. Para unos, esta decisión se apega al derecho. Si un juez les ordena suspender sus actividades, acatan. Para otros, como para el ministro en retiro Arturo Saldívar, es una estrategia inútil y burda para descarrilar la reforma judicial. El hecho es que el Poder Judicial ni va a detener la elección de juzgadores y sí está entorpeciendo la implementación de la reforma, anulando la poca independencia que le quedaba ya a este proceso. Porque mientras tanto, los comités de evaluación del Poder Legislativo y del Poder Judicial siguen trabajando, porque según su punto de vista, ningún juez está facultado para detener la reforma judicial que ya está en el texto constitucional, que ya fue palomeada por el Tribunal Electoral y sobre todo que en palabras del oficialismo fue un mandato popular. No es la primera vez que el Congreso y que el Poder Ejecutivo ignoran lo que dictan los jueces. Esto ocurrió varias veces durante el proceso legislativo y con la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora que el Comité del Poder Judicial suspendió sus labores, el Tribunal Electoral decidió pasarle esa encomienda al Senado. El objetivo es, en teoría, que siga adelante el proceso de la elección judicial y que los aspirantes que se registraron en el Poder Judicial pues no pierdan su derecho a participar. Claro que la resolución también ha sido muy discutida porque, como ya no hay tiempo para evaluar con detalle los perfiles, el Senado va a tener que hacer una tómbola para decidir quiénes se quedan y quiénes se van. Una vez más será el azar y no los méritos, ni las capacidades, ni tampoco la honestidad, las que prevalezcan en la responsabilidad de los juzgadores. No hubo entrevistas, ni tampoco ningún tipo de control de calidad. Así lo confirmó el secretario de la mesa directiva del Senado, Luis Donaldo Colosio, quien dio a conocer que la insaculación se va a llevar a cabo el viernes de manera pública. Y lo que también está en riesgo es pues, el éxito del proceso electoral del Poder Judicial, que al final del día, nos guste o no, es un hecho que va. Entonces hay que hacerlo de la mejor manera y hay que sobre todo hacerlo con criterios que cada uno de los poderes tiene obligado por la reforma en cumplir, de poder tener una selección de los mejores perfiles para que sean candidatos, no una insaculación directa, porque eso realmente no nos está presentando más que al azar perfiles que pueden o no llegar a hacer un buen papel en el Poder Judicial, y eso es todavía más carga para el ciudadano. ¿Con esto no se garantiza entonces que al menos en el Poder Judicial con estos candidatos sean los idóneos? Pues no está garantizado, porque el elemento del azar es lo que pues, se está saltando la selección de los mejores perfiles. Se saltaron las entrevistas y eso pues sí merma la calidad de los prospectos que le vamos a presentar a la ciudadanía, y eso es algo que preocupa.
A ver, en teoría el Senado va a preguntarle a la Suprema Corte si está de acuerdo con el resultado de la insaculación, pero si la Corte dice que no, pues de todas formas el Senado va a enviar la lista al INE para que siga adelante el proceso electoral. En otras palabras, ya la elección va porque va. Esta resolución de designar las candidaturas por sorteo está siendo muy criticada, no solo porque convierte en un juego de azar buena parte de nuestro sistema de justicia, sino porque, dicen los expertos, contraviene expresamente lo que dice la misma Constitución, que establece que si el Comité del Poder Judicial no presenta candidaturas, el Senado no debe intervenir. Esta fue la crítica que lanzó al respecto al magistrado Juan José Olvera López. La Constitución dice, si la Corte no manda, se entiende que no va nadie. Esta pretensión dice, si la Corte no manda, se entiende que van los que el Senado quiso. Esa es otra, gracias por la pregunta, otra ilegalidad más de esta cadena. Otro despropósito claro. Ir en contra de la reforma, con tal de sacar adelante la reforma. Y el grupo parlamentario del PRI en el Senado se ausentó de la sesión de ayer para no avalar ninguna decisión relacionada con el Comité de Evaluación del Poder Judicial y explican en un comunicado que el objetivo de esta medida era no caer en desacato, respetar el Estado de Derecho, no generar incertidumbre jurídica y no lastimar la división de poderes. Claro que hay interpretaciones muy diversas. Desde su mañanera del pueblo de ayer, la presidenta celebró la decisión del Tribunal Electoral e insistió con que la Suprema Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero que la elección se va a llevar a cabo. No es esta la única disputa que se está dando en este momento. Hace unos días, Roberto Gil Suart, quien aspira a convertirse en ministro de la Suprema Corte, criticó que el INE está seleccionando qué jueces se van a votar en qué zona, asignando los juzgados más importantes en las demarcaciones que son afines a Morena. Esto significaría, según Gil Suart, que el oficialismo no solo tiene en sus manos la posibilidad de elegir qué aspirantes llegan a las boletas, sino que reparte las boletas a modo para que los puestos clave del Poder Judicial se elijan entre los suyos, entre sus simpatizantes. Es lo que muchos denunciaron desde un inicio, la politización y no la imparcialidad en la elección de juzgadores. Esto para muchos sigue siendo una lástima, que los salvazos, el desaseo, el caos, la incertidumbre jurídica sean la constante en esta reforma judicial. La idea era limpiar el sistema de impartición de justicia, pero entre las tómbolas, la cancha dispareja, las resoluciones a modo, si no manchan, cuando menos si tiznan la elección judicial, dijera el clásico. Yo soy Adela Micha.